Listo, ahora sí ya estamos en vivo. Podés empezar, Ana María. Buenos días para todos. Nos complace encontrarnos nuevamente acá y en esta oportunidad para hablar con el presbítero Martín Maneri. Él es un amigo de la casa de hace muchos años y es el capellán que oficia la misa en el Parque Jardín Natural. Y queríamos aprovechar su buena predisposición que siempre ha tenido con nosotros para brindarnos una charla acerca de este tema que a todos nos toca y en algún momento nos ha tocado y es difícil para todos. Y a través de su mirada cristiana nos va a hablar sobre este tema y que la mayoría de las veces nosotros recurrimos a ellos. Y bueno, entonces ahora, Padre Martín, les presento buenos días, Padre Martín, gracias, muchísimas gracias por la charla y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, le quiero comenzar este encuentro en esta hermosa mañana que nos permite reflexionar sobre este tema, el duelo y sobre todo el sentido cristiano, y comencemos con una oración. Que en este día podamos, por intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, glorificar a Dios con nuestra vida y nuestras obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de muchas maneras se puede tomar el tema del duelo. De hecho, cada cultura lo va asimilando según la costumbre y le van agregando a lo largo de los años, de los siglos, muchas componentes. Sería muy extenso si lo miramos del modo cultural, porque tendríamos que tomar algo en particular para quedarnos y reflexionar. Entonces, la óptica por la que hoy la vamos a mirar es por el de la fe, no es por el de la fe, y sobre todo cómo lo muestra Jesucristo a el duelo, cómo lo vive Él, el duelo, de tal manera que nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios en Jesucristo, también lo podamos tomar de la misma manera y correr el velo de tabú que tiene este tema, que muchas veces impide a las personas a hacer una natural despedida con aquel que ha partido y a la vez también una reconciliación consigo misma. No hacer el duelo implica no despedirse, primero, y segundo, no reconciliarse consigo mismo. El duelo nos permite esa posibilidad, ¿no? Por eso yo tomé un texto tal vez muy conocido por muchos, que es la muerte del amigo de Jesús, que es Lázaro. Más de una vez nos habrá pasado lo de Jesús, que sabemos que alguien está enfermo y no podemos acompañarlo en su enfermedad, y cuando nos enteramos de su estado, ya nos enteramos que ha fallecido. Esto es lo que le pasa a Jesús. Va al lugar donde vivía este hombre y se encuentra con sus familiares, con sus amigos, ¿no? Con sus hermanas, especialmente, que eran Marta y María, y ahí está con ellas y se da esta conversación con una de ellas, con Marta, y ante el reclamo de que si hubieras estado acá, esto no hubiera pasado, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros familiares o nuestros amigos, ante la ausencia del que amamos, nos dicen, pero si vos hubieras venido, tal vez tomábamos otra decisión, ¿no? Entonces yo creo que hoy la persona de Jesús nos regala esto de podernos poner en el lugar de aquel que pierde a alguien que ama y ama mucho. Entonces, Jesús le responde a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? No ponen entre signos de pregunta.
hace esta afirmación: Jesús, ¿crees esto? Yo creo que acá es lo que hace la diferencia en el tema que estamos hablando. La fe es lo que hace la diferencia. Si nosotros vamos a tomarlo al duelo como con un sentido cristiano, necesitamos la fe. No podemos decir que lo tomamos con un sentido cristiano y le ponemos otros componentes que diluyen la fuerza del resucitado, o sea, de Jesús, en la persona que ha fallecido y en nosotros. Aquello que nos une a la persona que ha fallecido es Jesús, porque Él es la resurrección y la vida, y es lo que le da sentido a la vida del fallecido y nos da sentido a nuestra vida. Por eso voy a tomar las palabras del Señor. Dice: aunque muera, vivirá. Que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y acá introduce algo que para ese momento estaba cerrado. El que moría iba a la tumba y no tenía otra solución, ¿no? Porque cuando Adán desobedece y es expulsado junto con Eva del paraíso, no se conoce a nadie que haya muerto y haya ido al cielo, salvo de los profetas, que es Moisés y Elías, que se conoce que compartían la gloria de Dios. Pero después no se conoce a nadie más que esté con Dios, podríamos decirlo de esa manera. La irrupción de Jesucristo, que es Dios en la humanidad a través de la encarnación, le permite al hombre estar en contacto con Dios. Y eso hace que la muerte de Jesucristo abra los cielos para que las personas puedan vivir con Él eternamente. De hecho, dice la palabra que cuando Jesús resucita, muchos también que eran justos salieron de sus tumbas. O sea, quiere decir que la posibilidad de la resurrección se abre con Jesucristo. A esto, ¿no?, como nos hace un presente el cielo, lo que nos une con esta ida y vuelta del cielo a través de la muerte, como una puerta en vaivén, la muerte, es el creer en Jesús, ¿no? El creer en Jesús hace que el que aun que muera va a vivir. Y todo el que vive y cree no morirá jamás. Ahí nos introduce un nuevo concepto de muerte. Antes con la muerte se terminaba todo. Bueno, ahora con la muerte se vive para siempre. Entonces, ahí vemos la muerte y la llamamos, como San Francisco, hermana muerte, porque es aquella que nos da la posibilidad de encontrarnos con Dios. Nadie que no muera puede ir al cielo. Y eso lo vemos incluso hasta en la dormición de la Virgen María, ¿no? La Virgen María duerme, o sea, se cierra los ojos a este mundo para abrirlos eternamente en el cielo. O sea, Dios no lo privó ni a su propio Hijo, ni a la madre de su Hijo, la Virgen, de la muerte. Entonces, a partir de ahora la llamamos hermana muerte. Y con la hermana muerte, o sea, se convierte la muerte en nuestra hermana por la fe, por creer en Cristo. Aquel en el que hemos sido bautizados, aquel que comulgamos, que recibimos íntegramente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, bueno, ahora se convierte en nuestra vida y en nuestra vida eterna, en nuestra vida para siempre. Que con una vivencia personal de Jesús en nuestras vidas, a través de la fe y de las obras realizadas con amor en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, no nos damos cuenta que el cielo lo vivimos ya aquí, ahora, la tierra. Lo mismo que aquel que es egoísta, que odia, que traiciona, que se deja guiar por la maldad, vive y hace vivir a los que tienen alrededor un infierno, ya aquí, en esta vida. Entonces, en este
este concepto de continuidad que tiene la vida eterna nos da la posibilidad de que nosotros podamos vivir para siempre. Hasta acá el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida para cada persona. Ahora es importante mirar cómo lo vivimos cuando perdemos a un ser querido. Porque todo esto, la teoría está muy lindo, pero cuando hay que vivirlo en la realidad de la pérdida, y es bueno mirar cómo lo vive Jesús. Entonces, cómo lo vive Jesús humanamente hace que nosotros lo podamos vivir cristianamente. Jesús pregunta dónde lo habían puesto porque quería ir al sepulcro. Le respondieron, ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Tal vez este versículo 35 del capítulo 11, el versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto de la Biblia tiene 3 palabras, ¿no? Una letra y 2 palabras. Y Jesús lloró. Esta manifestación de la humanidad del Señor a través del llanto, que nosotros la experimentamos, tanto la tristeza como la alegría, al llanto, saca la interioridad de la persona. Una persona se deja conocer, ¿no? Por su sonrisa, por su mirada, por su llanto. Muchas veces no son las palabras las que hablan de alguien, sino lo que demuestra, lo que manifiesta. Entonces, esta manifestación de la humanidad no solo nos muestra a un Jesús con ternura, sensible, humano, cercano al que ama, sino también nos da a nosotros el sentido. Es muy importante el llanto, el poder sacar la interioridad hacia afuera en el día o los días próximos al fallecimiento de la persona que amamos. Sacar eso que tenemos adentro y ponerlo afuera. Primero por nosotros mismos, ¿no? Porque no es bueno guardarse la afectividad, sino mostrarla, ¿no? Para eso está el tacto, la vista, el gusto. Son sentidos que nos hacen encontrar con el exterior, que nos hacen, de alguna manera, son como los ojos del alma que nos hacen palpar la vida. Entonces, sacarlo por nosotros mismos. Y también por la persona que amamos ya. Que si decimos que hay una continuidad, que siguen vivos por la fe, significa que ellos viven eternamente. Y no van a descansar hasta que no los liberemos de nuestros sentimientos y de nuestros afectos. Llorar ante aquel que amamos, cuando lo recordamos, tener una sonrisa, expresar un pensamiento o un recuerdo o una anécdota, los libera. Que ellos nos vean bien hace que ellos estén bien, ¿no? Eso es el descansen en paz. Descansen en paz es liberarlo de todo lo que de ellos hay en nosotros, de tal manera que puedan vivir libremente la eternidad. Mientras nos vean tristes, preocupados, que nosotros estemos pensando en ello, es como atarlos, encarcelarlos, aprisionarlos, aunque sea dentro de nuestro corazón. Pero como ahora son espirituales, ya no son sus cuerpos materiales, ¿no? Sino que son espirituales, entonces tenemos esa capacidad de apresarlos o de liberarlos. Yo los invito, y todavía, especialmente aquellos que en estos últimos 6 meses hayan pasado por una pérdida, y sobre todo de alguien que ama, a liberarlos, como Jesús libera a su amigo Lázaro en su corazón antes de liberarlo de las ataduras de la muerte. Dice, Jesús lloró.
Entonces, también nosotros, encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con el que amamos y orar o manifestar de alguna manera en nuestra interioridad para liberar a aquel que nosotros amamos, ¿no? Jesús, antes de hacer lo que va a hacer, que es resucitar a su amigo Lázaro, tiene una oración, que creo que es una oración profunda para hacer ante el sepulcro, que es la de la certeza de ser escuchado por Dios. Nosotros siempre somos escuchados por Dios, pero hay veces que dudamos de que Dios nos escuche, ¿no? Y decimos, pero ¿será que estoy rezando bien? ¿Será que Dios atenderá mis súplicas? Bueno, Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me oíste. Esa certeza de Jesús de que es escuchado por Dios. Bueno, también el liberarnos a nosotros mismos de nuestros aspectos que tenemos con el ser querido y ha partido, nos tiene que poner en sintonía de tal manera con Dios que escuche nuestro clamor con la certeza de que Él está, de que Dios está. Si no tenemos esa certeza, ahí podemos claudicar, podemos fallar en nuestra certeza de que la persona que amamos está cuidada por Dios en la vida eterna. Es volver al comienzo, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, también por la fe. Tengo la certeza de que Dios escucha mi súplica, escucha mi oración. Porque ahí tiene sentido todo un accionar en la fe que a nosotros nos va a dar paz, va a dar también alegría y vida eterna al que amamos. ¿Cuál es ese cúmulo de situaciones? Especialmente la Eucaristía, la Santa Misa. Siempre rezamos por nuestros seres queridos difuntos y pedimos para ellos la vida eterna. Bueno, tiene sentido la Eucaristía, nosotros tenemos la certeza de que Dios nos escucha y escucha nuestra oración, porque la misa es la oración por excelencia que hace Jesucristo para nosotros, ¿no? desde la cruz. Entonces, nosotros podamos celebrar la Eucaristía es que Dios nos ha sentado a su mesa, nos comparte los tesoros del reino de los cielos, que es la vida eterna. Cuando celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que eso es la misa, entonces ahí estamos, no solo sentados a la mesa del reino celestial, sino que también estamos compartiendo la misma vida de Dios, que es eterna, que es para siempre. Por eso creo que es muy importante las dos cosas que tratamos. La primera es la continuidad de la vida, que de la vida se eterniza a través de la fe en Jesucristo y que la podemos vivir ya aquí y ahora, la vida eterna, no solo después de la hermana muerte, sino ya en un presente, a través del amor, de la justicia, de la paz, que es el reino de Dios. Eso es lo primero. La experiencia de vivir el amor y hacerlo servicio al amor en esta vida. En esta vida. Lo contrario es vivir el infierno y hacer vivir el infierno a aquellos que comparten la vida de nosotros. Y lo segundo es la expresión de nuestra humanidad que es atendida y escuchada por Dios. El duelo nos permite a nosotros reconciliarnos con nosotros mismos, liberar a aquel que ha fallecido y a la vez liberarnos nosotros de aquellas cosas que podemos tener guardadas. Como la vida es una continuidad, nunca cerramos todo con aquel que ha partido. Aun cuando nos hayamos despedido, aun cuando hayamos estado junto a él o junto a ella en una cama antes
de que cierre sus ojos para siempre. Nunca terminamos de cerrar todo. Siempre quedaron cosas adentro que decimos, bueno, si le hubiera dicho esto, al final no le puede decir esto. Bueno, el modo de reconciliarnos con nosotros mismos y esos sentimientos de deuda pendiente que tenemos es, sobre todas las cosas, esta capacidad de liberar al amado y de liberarnos a nosotros para que ellos descansen en paz. Y eso se hace a través de la certeza de ser escuchado por Dios. No sé si, Ana María, si me extendí mucho, ¿no? Pero creo que de esta manera traté de hacerlo lo más sencillo posible para que puedan dar lugar a las preguntas que algunos quieren hacer. Sí, acá una pregunta. La novena. ¿Escuchan? Sí, ¿cómo? Sí, la novena. Consejos para hacer la novena, dicen, que preguntan acá. Bueno, en el mismo sentido de lo que dije recién, la novena es una de estas posibilidades que nos permite la fe de liberar al ser querido difunto y también de traernos paz a nosotros. La mejor novena es aquella que se hace en la oración y que tiene como finalidad la Santa Misa. Hoy, a riesgo de parecer que tenemos imposibilidades con el tema de la pandemia, con el tema de la misa, tenemos más cercanía y más al alcance muchas Eucaristías. Yo siempre recomiendo que sea la de la parroquia a la que correspondía ese fiel. O es en el cementerio o es en la parroquia. Porque el sacerdote, por eso lo llamamos cura, ¿no? Tiene la cura de almas de esa porción del pueblo de Dios. Entonces pedirle al párroco que rece, párroco, es muy, muy importante. Entonces, una buena novena no tiene que ser escarbando sobre la persona que ha fallecido de una manera morbosa, muchas veces, sino muy por el contrario. Tiene que dar la posibilidad de un encuentro con Dios. Una novena es bueno que esté unida a la palabra de Dios, que se medite la palabra de Dios en la novena. Y si no tenemos esa posibilidad, el rezo piadoso y devoto del Santo Rosario. Porque María nos va a enseñar, ella que tuvo en brazos a su hijo muerto cuando lo bajaron de la cruz, que lo acompañó al sepulcro, nos va a enseñar también a conducir todo lo que nosotros tenemos adentro a través de la vida de Jesús, que es eso, el rosario, para que podamos vivir este momento. Sobre todo la novena es para nosotros. La novena es para que nosotros podamos tener un encuentro con Dios, podamos tener un encuentro con María, podamos tener a través del encuentro con Jesús la certeza de que somos escuchados en nuestra oración y que nuestro difunto vive en paz. Entendido. Otra pregunta, padre, que tengo acá. Sí, cuando se creman las cenizas y el familiar llega a la casa, ¿qué pasa con eso? Y yo voy a repetir lo que les digo siempre. La casa no es un cementerio, ni es un mausoleo, ¿no? Ni es un panteón. Entonces, primero, el precepto cristiano nos dice, incluso es una obra de misericordia también, dar cristiana sepultura a nuestros seres queridos. La posibilidad que hoy día, por una cuestión de que somos muchos, y una cuestión higiénica, lleguemos a la cremación, no suplanta, no suprime los actos cristianos en torno a la persona fallecida. Así como para bautizarlo, lo llevamos a la iglesia,
Le pedimos al sacerdote que lo bautice. Tenemos padrinos y tenemos hasta la vestidura blanca de la persona que va a ser bautizada, y tenemos gestos para darle la bienvenida a la vida con Dios, a la familia de Jesús. De la misma manera, tenemos gestos y tenemos celebraciones que hacen a la despedida de la persona que amamos, ¿no? Y segundo, porque tengo esto de la ciencia profesional, sobre todo la medicina, que aseguran que no es saludable no por las cenizas en sí mismas, sino por lo que provoca en nosotros la presencia de la persona que amamos y ya no está, que la tengamos en un lugar de la casa. No es saludable. Y es más, tengo muchos testimonios de personas que están enfermados y que han podido superar la enfermedad a través de llevar las cenizas al cementerio, de llevarlas al parque, de tener un lugar a donde llevarle la flor, y no que sea en el altar de la habitación la persona que ha enviudado, ¿no? O de los padres, o en un lugar de la casa. Yo creo que tenemos que, si somos cristianos, tener la posibilidad de dejarnos guiar por la fe, y lo que dice nuestra iglesia es darle cristiana sepultura a los, ¿no? Entonces, antes de pasar a la otra pregunta, hemos visto a lo largo de los años, porque ahora es una práctica en nuestra ciudad, pero no es una práctica nueva en nuestro país, ¿no? En otros lugares mucho más poblados, yo he visto atrocidades. Por ejemplo, como que son 3 hermanos y dividen la ceniza en 3 del papá y la lleva cada uno al lugar del país donde vive, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas así, ¿no? Pensemos que esos son los restos de una persona. Y como son los restos de una persona, merecen el debido respeto y la valoración, y lo mejor es que vuelvan a la tierra o que estén en un sepulcro donde se pueda rezar por ellos, ¿no? Y las personas me pueden decir, bueno, pero en casa yo le rezo. Yo voy a volver a insistir. Primero, el respeto a nuestra fe, que nos dice darle cristiana sepultura. Y lo segundo, que nuestra casa no es ni un cementerio ni un sepulcro como para que estén familiares difuntos. Bueno, la otra pregunta, bueno, no es una pregunta, una oración especial para estos momentos de duelo. El responso. El responso es la oración por excelencia en la que nos unimos todos y que tiene indulgencia tanto para el ser querido fallecido como para cada uno de nosotros. Así como nos obliga el darle cristiana sepultura a un ser querido, que lo decíamos antes, nos favorece, nos da gracia en la comunión con Dios, que recemos por los difuntos, en el aniversario de su fallecimiento, en el aniversario de su nacimiento, el día de todos los seres queridos difuntos, el día del padre, si fue padre, el día de la madre, si fue mamá. Siempre es bueno, sobre todo los lunes, que es el día que se reza por los difuntos en la iglesia, sobre todo los lunes, hacer el responso, que es muy sencillo, lo pueden encontrar en cualquier lugar, nosotros lo vivimos repartiendo, lo podemos poner en la página del cementerio también, que es: dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz, que nuestro hermano o hermana, ahí se lo nombra, junto a los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, viva en paz o descanse en paz. Lo hacemos al final de cada misa, en el parque. Es bueno que lo grabamos al final de cada rosario, ¿no? Sobre todo si estamos en época de duelo, si estamos en un tiempo de los 6 meses que han pasado el fallecimiento de alguien que amamos.
¿no? O siempre rezar por los difuntos. Yo siempre digo, ¿no? Ya hace más de 15 años que soy capellán del cementerio San Juan Bautista y del Parque Jardín Natural. Y digo que todos los que van al cielo cada vez que hago esa oración son los que están rezando por mí, ¿no? Son personas que están en el corazón de Jesús, que están rezando por mí, ¿no? Y lo siento con mucha fuerza y con mucha paz a eso, ¿no? Entonces, una oración por un difunto, hacer el responso. Después hay cientos de oraciones que pueden hacer, pero la que sale del corazón es la más fuerte, ¿no? La de gracias, Padre, porque me escuchaste, ¿no? Como dice Jesús. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? A ver, yo no tengo. No, parece que no hay. Bueno, a lo mejor una pregunta que me interesaría. Una persona que falleció hace mucho y el familiar, al recordarlo, siempre lo llora. ¿Qué puede, como siempre la oración, ¿no? Pero qué otra cosa? La misa. Yo creo que la misa frecuente por la persona que amamos y ya no está, es lo único que nos trae del cielo la paz para nosotros. Porque al estar en comunión con Jesús, entonces el cielo nos comparte, ¿no?, certeza de que esta persona vive eternamente, ¿no? La Eucaristía sobre todas las cosas es lo que sana, lo que libera, lo que restituye, ¿no?, lo que salva, ¿no? La Eucaristía y Jesús Eucaristía, y a veces decimos, bueno, no tengo la oportunidad de hacer misa. Bueno, estar frente a Jesús Eucaristía y ofrecerle la vida y lo que ha sido y lo que yo siento hacia esa persona que amo que ya no está, porque en el caso de un hijo, por ejemplo, no, una persona pierde un hijo, eso no se supera nunca, ¿no? Todas las otras relaciones se pueden superar, pero la muerte de un hijo, aunque sea en el vientre materno, se lleva en el alma, ¿no? Va impreso, ¿no? Aquello que Dios te ha permitido. Ser colaborador con Él en la creación de la vida, ¿no? Entonces somos como copartícipes de la creación en la vida, eso no se supera nunca, ¿no? Entonces es como que el corazón queda truncado, ¿no? Porque estaba preparado para amar y para relacionarse en un estrecho vínculo con esa persona, ¿no? Entonces, no se busca superar, ¿no?, sino lo que se busca es una comunión que le dé sentido a la vida de este modo, ¿no? Es una nueva relación. Donde antes nos relacionábamos de una manera física, ahora nos relacionamos de una manera espiritual, ¿no? Hay que entrar en una dinámica que el que lo enseña es Jesús a través de la fe. Él enseña cómo tener relación con la persona que amamos y ya no está. Cualquier otro modo puede ser equívoco, porque el que odia a Jesús y nos odia a nosotros por odiar a Jesús, hace que podamos experimentar el perfume, la semblanza, incluso hasta la voz de aquel que extrañamos, y engañarnos en una relación con esa persona que no existe, ¿no? No, que está fomentada por la ilusión, por el sentimiento de extrañar, ¿no?, que se aprovecha el demonio para confundir. Entonces, ¿cómo estar claros, estar serenos? Es a través de la Eucaristía, a través de la Santa Misa. Sí. ¿Algo más? ¿Qué es lo último que tenía que decirle? Creo que Sí, no, era para los que están en live que pueden hacer preguntas y queda grabado y nosotros después les responderemos. Sí, yo creo que es una muy buena oportunidad esta que estamos teniendo de darle más vida y participación a las Eucaristías. Si nosotros tenemos durante el tiempo posterior a esta charla o antes de cada misa, que tenemos los tercer
domingo de cada mes a las 11 de la mañana, tuviéramos un elenco de preguntas, tranquilamente podríamos tocar ese tema, tratarlo en la predicación de esa misa, ¿no? Nos daría elementos como para responder. Como la misa también va por este medio, para que las personas lo puedan seguir, tendrían respuestas a sus interrogantes y hoy sería un modo de comunicarnos cuando no nos podemos ver físicamente. Buena idea. Buena idea, padre. Sí, bueno, no sé. Creo que no tengo Sí, más. no hay más. No tengo más preguntas acá que mando. Pero sí, los comentarios. Comentarios sí hay, pero preguntas no hay ninguna, así que, No sé si lo quieren decir al aire en los comentarios. a ver, Si quieren, ¿sí? ¿No? Los comentarios para que diga al aire. Un segundito que ya. A ver. No, no, son saludos. Son todos saludos, padre. Son saludos. si me permiten, les doy la bendición antes de concluir y vamos a hacer un recuento por todos nuestros seres queridos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él La luz que no tiene fin. que nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, vivan en paz. Amén. Amén. Esté con usted. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, llegue a sus familias y amigos, sanen ustedes a los que están enfermos y permanezca para siempre. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación mía. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, padre. Muchísimas gracias.